y, y viene volando, no es que venga muy rápido, es que viene en el avión a México, entonces, como el viaje es muy largo, no le daba tiempo de dar la charla, entonces a partir del próximo lunes él continúa. Y mientras yo voy a dar como una parte paralela a lo que él está viendo a través de la obra de las transacciones de Blavatsky, de las charlas que dio en 1889, que tiene una parte, tiene muchas secciones que hablan de cosmogénesis. Entonces vamos a hablar de esas, de lo que se dice ahí, que será un complemento a lo que se está viendo con Isaac, con la salvedad de que algunas de las cosas que se ven ahí en las transacciones resultan de preguntas que los alumnos le hacían respecto a lo que estamos viendo todos en las charlas de Isaac. Es decir, la gente ya había leído lo que veía en la doctrina secreta y en este libro de Transactions, en la logia de Blavatsky, los alumnos preguntaban más detalles porque no quedaba totalmente claro alguna de las cosas que venían ahí. Entonces vamos a bucear un poco en esta obra para ir un poco de la mano de lo que ve Isaac y a partir de la próxima ya regresamos a la secuencia natural que tiene Isaac. Voy a compartir pantalla. A ver. Bueno, entonces vamos a hablar sobre temas de la doctrina secreta. Y vamos a empezar con la invocación de Radha. Entonces, hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Volvámonos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración de todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y compartir sin reservas. Empezamos. Bueno, siempre el gran problema que ya comentaba Juan Viñas es el hombre ingenuo y el hombre que sobrepasa la ingenuidad y empieza ya a abstraerse, es decir, a tratar de aprender cosas que vayan más allá de sus sentidos. Cuando Juan hablaba del hombre ingenuo, utilizaba mucho el ejemplo de lo que se creyó respecto al planeta Tierra, que era plano, porque así lo evidenciaban los sentidos físicos. Y de hecho había pinturas en donde aparecía el mundo plano, y había pinturas en donde cualquier barco que se aventurara a ir más allá de lo que el propio mundo plano permitía, los barcos caían a un abismo que no tenía fin. Estos son los órganos de los sentidos que sabemos a través de las enseñanzas de HPB, que así se han ido ganando poco a poco a través de las diferentes rondas y razas. Entonces, hoy en nosotros, en la raza en la que estamos, tenemos una percepción de la realidad física basada en estos 5 sentidos. Con ellos hacemos inferencias lineales y entonces si veo todo plano, pienso que la Tierra está plana. Si veo las cosas de una manera automáticamente a través de las inferencias, supongo que seguramente las cosas que no puedo ver serán una superposición de las que sí veo. Y a partir de estas han pasado todo tipo de errores, como comenta HPB. Por ejemplo, que el extraordinario parecido que tiene físico algunos de los simios con los seres humanos, por inferencia se supuso entonces que venimos directamente de ahí a través de un proceso de evolución que continuamente HPV corrige. Esta es la mente racional, es lineal, es deductiva y mucho del conocimiento que tenemos para movernos en el plano en el que estamos es este. Pero el ser humano siempre quiere saber más y para saber lo que no se ve, tenemos que conectarnos con las altas jerarquías. Las altas jerarquías a través de nuestro buddhi activan nuestra intuición y entonces podemos ver más de lo que normalmente los sentidos ven. Y el posible resultado automáticamente es que vemos que la Tierra no es plana y entramos en una nueva visibilidad, pero también en una nueva responsabilidad. Y aquí tenemos una imagen muy bonita, esto es lo que la naturaleza nos da, más allá de lo que podemos ver, sentir, olfatear, escuchar y saborear, y pasada la encarnación, lo que nosotros devolvemos a la naturaleza. Y esto en la actualidad modernamente se llama sostenibilidad y sustentabilidad, pero aún quitando los nombres modernos es la obligación de todo ser humano recibir y después ofrecer, es decir, devolver a la unidad de vida. Pero es mucho más rica la vida cuando buceamos aquí que cuando estamos solamente en este lado.
Entonces aquí de esta slide tenemos la necesidad de saber la ayuda de nuestro Budi a través de las altas jerarquías, la activación de los sentidos internos superiores y por supuesto la propensión a una recepción mucho mayor de información que luego por obligación tendremos que devolver a los que nos siguen. Bueno, un ejemplo, pues según Pigafetta, el relator del viaje de Magallanes, pues según Pigafetta, ahí se descubre a través fehacientemente que la Tierra no es así, sino la Tierra es así. Y poco a poco hemos ido descubriendo todas estas partes de la realidad. El famoso diario de Pigafetta le dio la vuelta a toda Europa, es un evento que se celebró en toda Europa, se terminó el mito de la Tierra plana a través de una comprobación y además estuvo lleno, lleno, lleno. Es un libro de muy recomendable lectura. Primero se trasladó a Valladolid con Carlos I y le dio el libro, luego fue a Portugal a ver al rey Juan I, también le dio una copia del libro, después se fue a Francia para ver a la reina regente y terminó con Philippe Valiers de Isle Adam, que es uno de los, es el gran maestre de la Orden de Jerusalén y un hombre que vivió de todo, que fue echado que fue echado de varias de las islas que estaban en continua supervivencia en el Mediterráneo. Bueno, era un hombre muy, muy preparado y con él terminó la última copia de Pigafetta. Bueno, entonces, pero como no tenemos todo el tiempo para hacer eso, entonces automáticamente tenemos que hacer un esquema para entender cómo funciona esto. Bueno, el que recibió más y por obligación da, tiene menos que recibirlo en el momento en que lo daba y bueno, tenemos este esquema. Las altas jerarquías que ayudan e instruyen a la humanidad. Para nuestro caso, los Mahatmas y HPV, se establece un puente, ellos tienen el conocimiento, nosotros no, pero a través del puente, los intermediarios, los términos medios, permiten que gran parte de esa información, de ese conocimiento al que no tenemos acceso a través de nuestros sentidos, pueda llegar a nosotros. Y con eso se construye un legado teosófico que debe ser intocable e inalterable. El producto, sabiduría teosófica de primer orden Blavatsky, Mahatmas, KHM. Producto, sabiduría teosófica de segundo orden, y aquí viene Olcott, Besant, Leadbeater, Hinera Hadassah, que aquí está mal escrito, Sri Ram, etc. Con eso entonces nosotros tenemos los postulados que ya conocemos, filosofía, religión y ciencia, y aquí están los presidentes de la ciudad teosófica, casi desde que fue fundada hasta, bueno, aquí nomás falta Tim Boyd, pero en realidad están prácticamente todos. El producto de los secundarios, sabiduría teosófica de tercer orden, con Joy Mills, Das, Agdio, Viñas y muchos más. Y finalmente el producto, sabiduría teosófica de cuarto orden para estudiantes avanzados. Y aquí tenemos entonces a los estudiantes intermedios, principiantes, simpatizantes, y luego el error, que sería especulaciones, inferencias, deducciones. Por eso debemos leer la doctrina secreta y debemos leer las obras principales, siempre para ver si lo que estamos infiriendo coincide o no coincide con lo que en estas obras viene. Esto es el famoso legado teosófico. Entonces empezamos desde la unidad, luego las altas jerarquías con forma, después tenemos un segundo nivel de las jerarquías con forma, luego tenemos a los maestros, otra vez la parte intermediaria de HPV, los libros de HPV, que son varios, y finalmente pues aquí tenemos a los grandes personajes teosóficos y aquí a los estudiantes. Bueno, este es el ciclo. Este es el circuito y nosotros estamos pues hasta acá. Estamos hasta acá, pero tenemos acceso a esa información. Bueno, aquí algunas de las cosas que merece la pena leer. Gracias a la rama Arjuna podemos nosotros bucear en muchas de estas obras de manera gratuita. En el famoso, ellos tienen ahí en su página la posibilidad de que nosotros podamos entrar ahí. Una de las grandes revistas, bueno, son dos de Theosophists, pero la otra es Lucifer. Y en Lucifer aparecen cosas muy interesantes, muy, muy, muy interesantes. Este es un ejemplo de lo que deberíamos hacer para ver más o menos, de alguna manera las revistas son la memoria viva de lo que sucedió en aquella época en donde estaban los grandes, grandes instructores teosóficos. Estaba viva HPV, estaba Annie Besant, estaban Olcott, estamos hablando de una época irrepetible en donde estaban todos estos personajes más otros que no son tan famosos, pero que vienen relatados aquí y vienen relatadas muchas de las cosas que ellos vivieron y sufrieron, etcétera, etcétera. Por lo tanto, entonces podemos ver, esta es una lista de publicaciones durante el año de 1888 que aparece también en Lucifer. Y vemos ahí pues, que están haciendo publicidad al primer volumen de la doctrina secreta de HPV, y luego aquí una colección budista en varios idiomas, y luego, etcétera.
Estos libros hay que verlos con cuidado y luego están los nuevos magazines, que son una revista menos formalizada, y había una que se llama The Buddhist, que ya no está hasta la fecha, Estia y La Iniciación, que era una revista francesa. En general, si buceamos acá, podemos encontrar la parte histórica de la sociedad con muchos artículos de personas que bebieron directamente de esta fuente. Bueno, dentro de estas obras, obviamente, lo más importante es saber que estas obras muchas veces fueron hechas por la inspiración de estos grandes autores que en realidad eran amanuenses de los dioses y de las jerarquías superiores, que los utilizaban como vínculo y contacto para que este conocimiento pudiese bajar a los seres humanos que quisiéramos beber de él. Y entonces esta maravillosa, hermosa frase que tiene la doctrina secreta, y lo que dice HPB es: al público en general y a los lectores de la doctrina secreta, puedo repetirles lo que he venido diciendo durante todo este tiempo y sintetizo ahora en las palabras de Montaigne. Señores, aquí tengo un ramillete de flores escogidas, todo lo que los Mahatmas me han dicho. Nada mío hay en él, sino el cordón que las ata. Y es lo que hace normalmente un editor de un libro. Toma entonces toda la sabiduría de muchos y él lo que hace es darle orden y generarlo secuencialmente para ofrecerlo a los que quieren o decidan beber de él. Esta frase es bellísima. Y ahora vamos con el libro que vamos a repasar. Diálogos en la Logia Blavatsky sobre la doctrina secreta, editado en inglés como Transactions of the Blavatsky Lodge and the Theosophical Society, así es como aparece en inglés. La introducción, aproximadamente en el mes de marzo de 1890 y nuevamente en enero del 91, la Sociedad Editorial Teosófica, situada en aquel entonces en el número 7 de Duke Street, en Londres, publicó dos pequeños volúmenes separados bajo el título de Transactions of the Blavatsky Lodge o The Theosophical Society, parte 1 y parte 2. También fueron editados por William Quality Judge en Nassau Street en Nueva York. Estos libros contienen diálogos acerca de algunas estancias del primer volumen de la doctrina secreta, llevadas a cabo en reuniones en la Logia Blavatsky en Londres, cuando HPB contestaba algunas preguntas con respecto a las enseñanzas de las personas que ya habían leído y ya que habían tratado de profundizar en la doctrina secreta. Entonces vamos a tener una charla sobre un trozo de lo que aparece aquí. Este es un ejemplo de lo que es las Transactions of the Blavatsky Lodge en inglés. Entonces el inglés es relativamente antiguo, no totalmente, pero bueno, viene aquí en inglés y aquí es una traducción. Esta traducción es hecha por mí, esta es la versión original. Siempre merece la pena ver la traducción original porque como vienen muchas fábulas y muchos formatos simbólicos que pueden perderse a la hora de hacer la transducción al castellano, siempre merece un poco la pena tener uno su propia traducción y luego, por supuesto, auxiliarse de la traducción que ya existe. Entonces, aquí se está hablando, por ejemplo, existe una gran confusión en las mentes de las personas acerca de los diversos tipos de apariciones, espectros, fantasmas o espíritus, que viene aquí exactamente, ¿no? Entonces, en los various kinds of apparition, wraiths, ghosts and spirits. Y entonces más adelante comenta en esta primera parte, no deberíamos explicar una vez todo el significado de estos términos, que usted dice que hay varios tipos de dobles. ¿Qué son eso de los dobles? Dicen los alumnos a HPB. Y HPB con mucha paciencia contesta. Nuestra filosofía oculta nos enseña que hay tres clases de dobles, para usar dicha palabra en términos más amplios, que aquí aparece, para usar la palabra en términos más amplios. Uno, el hombre tiene su doble o sombra, propiamente dicha, alrededor del cual se construye el cuerpo físico, es cuerpo físico del feto. Aquí está complicada la traducción, pero es exactamente lo que quiere decir. Dice, entonces tiene su doble o sombra, que aquí tenemos otra clave, propiamente dicha, alrededor del cual se construye el cuerpo, se construirá el cuerpo físico del futuro bebé. Entonces, around which the physical body of the fetus, the future man, is built. Entonces, así se podría traducir: la imaginación de la madre o cualquier accidente que afecte al niño afectará también al cuerpo astral del niño que se está haciendo como feto. El cuerpo físico y astral existen antes de que la mente se ponga en acción y antes de que el atma despierte. Otra clave. Esto ocurre cuando el niño cumplirá los 7 años de edad y empezará a ser responsable uniéndose a la conciencia senciente. Entonces, a los 7 años también hay una unión a la conciencia senciente, y en este pequeño párrafo ya nos dio varias claves secuenciales de qué aparece primero, qué aparece después, y luego cómo se completa la parte de responsabilidad del feto que ya ahora es niño y que después va a ser adulto y por lo tanto va a generar consecuencias.
Este doble nace con el hombre, muere con él y nunca se separará de él mientras esté encarnado, del doble del que está hablando acá, al que también le llama sombra. Este es el que algunas veces es visto sobre las tumbas como una figura luminosa del hombre que fue. Y esta también es una traducción compleja, entonces, porque dice que a veces, cuando hay ciertas condiciones atmosféricas, se puede observar estos como espectros que están arriba de las tumbas. Bueno, esto no lo vamos a ver, es nada más un ejemplo para que ustedes se animen y puedan hacer la traducción, tengan la obra en inglés para cuando alguna de las partes sean complejas o de más difícil interpretación. Bueno, vamos a dos participantes levantaron la mano. ¿Por qué razón levantaron la mano? No sé si quieran hacer alguna aclaración para reactivar el audio. Normalmente hacemos las preguntas un poco después. Si quieren esperarme un poco, a menos que no esté pasando No pasa el slide. Ah, no pasa. Ok, dejo de compartir y vuelvo a compartir. Ya está pasando ahí, ¿verdad? Sí. Ok, esta era la anterior, que esta es la parte en inglés y esta es la parte en castellano. Ahí se les va a quedar en la grabación. Y ahora pasamos a la siguiente, que ya es la traducción que ya existe en castellano. Bueno, empezamos con la estancia 1. ¿Qué reunión? La reunión realizada en el número 17 de Dancehall Road en Londres, el 31 de enero de 1889, con la presidencia de Harvard. La pregunta, dice, lo que se le pregunta a HPV, con referencia a la esloca 6, donde se habla de los 7 señores, puesto que es posible que surja una confusión con respecto a la correcta aplicación de los términos, ¿cuál es la diferencia entre esos señores y las Diyan Chuans, espíritus planetarios, constructores, y Dhyani Budas? Le preguntan. Respuesta de HPV. Puesto que se necesitarían, vean cómo empieza la respuesta. A ver, chicos, dice, puesto que se necesitarían 2 volúmenes adicionales de la doctrina secreta para explicar todas las jerarquías. Ojo, vamos a detenernos acá. Entonces, ¿cuántas jerarquías son? Hombre, se necesitarían 2 volúmenes más para explicar las jerarquías. Se está hablando de que hay miles de jerarquías. Se ha omitido, por lo tanto, de las estancias y de los comentarios mucho de lo que está relacionado con ellas. Primer punto. Sin embargo, se puede intentar una breve definición. Dhyan Chohan es un nombre genérico para todos los devas o seres celestiales. Un espíritu planetario es el gobernante de un planeta, una especie de dios finito o personal. Un espíritu planetario es el gobernante de un planeta. Sin embargo, existe una marcada diferencia entre los gobernantes de los planetas sagrados y los gobernantes de una pequeña cadena de mundos como la nuestra. No hay una seria objeción en decir que la Tierra tiene, sin embargo, 6 invisibles compañeros y 4 diferentes planos, como todo planeta, porque la diferencia entre ellos es vital en muchos puntos. Y aquí viene una parte que yo resalté, digan lo que digan. La parte en roja es cuando ella está corrigiendo los supuestos. Digan lo que digan, nuestra Tierra nunca fue contada entre los 7 planetas sagrados. Ahí está corrigiendo, de la antigüedad. Aunque en la astrología exotérica popular era el sustituto de un planeta sagrado, ahora perdido de vista por los astrónomos y sin embargo bien conocido para los especialistas iniciados. Tampoco el Sol y la Luna figuraban en este número, aunque lo acepta en la actualidad la moderna astrología, porque el Sol es una estrella central y la Luna un planeta muerto. Entonces, en este párrafo explica lo que le están preguntando, agrega una corrección y luego pone diferencias. Dice, sí, hay gobernantes en los planetas, pero hay de gobernantes a gobernantes, como lo vemos nosotros, como es arriba y es abajo en el planeta Tierra, hay de países a países, hay de fuerzas a fuerzas, etc. Y luego habla de los nombres genéricos. Dhyan Chohan es un nombre genérico, no es específico. Como es genérico, abarca a todos los devas o seres celestiales. Bueno, de este lado puse algunas otras cosas para completar lo que se dice acá. El Dhyan Chohan, literalmente, señores de la luz, devas o dioses más elevados correspondientes a los arcángeles de la religión católico romana. Las inteligencias divinas encarnadas de la supervivencia del cosmos, hijos de la sabiduría. Como verán, estas definiciones que ya estaban y que ya leían los alumnos de aquella época, a la hora de ser contestadas acá, son mucho mejor aclaradas. Y aquí hay varias aclaraciones. Si oigan ustedes que jerarquía, ustedes creen que hay 5 o 6, no, hay miles. Pero voy a tratar de hacer una definición porque no hice 2 volúmenes más.
Luego, Dian Chuan, es verdad que ustedes lo han tocado, pero es un nombre genérico. Un espíritu planetario es lo que gobierna un planeta, pero a ver, que hay espíritus muy fuertes, sobre todo en los planetas sagrados, y espíritus menos fuertes. Y finalmente hace una corrección. Bueno, ninguno, dice la segunda pregunta, ninguno de los 6 globos de la cadena terrestre fue contado entre los planetas sagrados, insiste la pregunta. HPV dice, ninguno. Estos últimos fueron todos planetas en nuestro plano y algunos de ellos han sido descubiertos más tarde. Bueno, entonces, vean ustedes la riqueza que se tiene al ver las preguntas que preguntaban, valga la redundancia, los estudiantes que, como nosotros, estaban leyendo esta parte de la doctrina secreta. Pregunta 3. ¿Nos puede usted decir algo de los planetas para los cuales el Sol y la Luna fueron sustitutos, ya que usted nos acaba de comentar eso? Respuesta 3. No hay en ello ningún secreto, es decir, se puede divulgar, aunque nuestra moderna astrología ignora estos planetas. Uno es un planeta intramercurial, que se supone haber sido descubierto y al cual se le ha dado por anticipado el nombre de Vulcano, del cual ya hemos hablado en otras charlas. Y el otro, un planeta con un movimiento retrógrado, a veces visible en ciertas horas de la noche y aparentemente en la cercanía de la Luna. La influencia oculta de este planeta es transmitida por la Luna. Entonces preguntaron y ella contestó, a ver. Entonces uno es Vulcano, que ya vimos cómo se descubrió en el siglo XIX, que de hecho no se descubrió, sino más bien se alteraba la órbita de Mercurio, y entonces se supuso que si había una pequeña alteración de la órbita de Mercurio, tendría que haber una masa que ocasionaba esta deformación de la órbita, y de ahí se dedujo que esa podía corresponder a un planeta tan cercano al Sol que es casi imposible verlo. Bueno, y lo otro era un planeta cercano a la Luna, como lo está comentando acá. Con lo cual volvemos a ensanchar nuestro conocimiento gracias a la pregunta y gracias a la respuesta de este tema en específico. Pregunta 4. ¿Qué es lo que hizo considerar sagrados o secretos a estos planetas a los que llamamos sagrados? Respuesta, su influencia oculta, hasta donde yo sé, dice HPV. Su influencia oculta, es decir, la capacidad que estos planetas tienen de influir todo a lo que ellos tienen derecho y potestad para hacerlo, dice hasta donde yo sé. Porque sabemos que los planetas nos influyen no por su masa física, sino por su capacidad oculta. Pregunta 5. Entonces, ¿los espíritus planetarios de los 7 planetas sagrados pertenecen a una jerarquía diferente a la de la Tierra? Vuelven a preguntar. Evidentemente, dice ella, de hecho lo acaba de decir, puesto que el terrestre espíritu de la Tierra no es de un grado muy elevado, lo acaba de decir en las otras preguntas. Debe recordarse que el espíritu planetario nada tiene que ver con el hombre espiritual, sino con las cosas materiales y los seres cósmicos. Los dioses y gobernantes de nuestra Tierra son gobernantes cósmicos, es decir, ellos dan la forma y la estructura a la materia cósmica, por lo cual fueron llamados Cosmo Creators. Nunca tuvieron algo que ver con el espíritu. Los Dhyani Budas, que pertenecen a una jerarquía totalmente diferente, están especialmente con el espíritu. Bueno, estos 7 espíritus planetarios, por lo tanto, nada tienen que ver en realidad con la Tierra, excepto ocasionalmente, otra pregunta, aquí en rojo, corrección, por el contrario, los planetarios, que no son los Dhyani Budas, tienen todo que ver con la Tierra física y moralmente, son ellos los que gobiernan su destino y la suerte de los hombres que habitan en dichos planetas. Ellos son los agentes kármicos. Y otra vez uno hace un espacio de, caray, vean cómo poco a poco vamos afinando la maquinaria para ir tratando de integrar estas respuestas de algunas cosas que al haber sido explicadas genéricamente nos dejaban muchas lagunas o huecos. Entonces voy a leer otra vez, por el contrario, los planetarios que no son Dhyani Budas tienen todo que ver con la parte física de los planetas, específicamente la Tierra física, y moralmente. Son ellos los que gobiernan el destino y suerte de los hombres que habitan en dichos planetas. Son ellos los agentes del karma. Bueno, pregunta 7. Perdón, ¿tiene algo que ver con el quinto principio, el mana superior, todo esto de lo que usted está hablando? No, otra vez en rojo. Ellos nada tienen que ver con los 3 principios superiores. Sin embargo, ese es un agregado que no tiene que ver con la pregunta, por eso está en verde. Sin embargo, tienen algo que ver con el cuarto principio. Entonces, recapitulando, el término Dian Chuan
es un nombre genérico para todos los seres celestiales. Cuando hablamos de seres celestiales, Diyan Choans, como hablar de dioses. Los Dhyani Budas tienen que ver con la tríada superior humana en una forma misteriosa que no hay por qué explicarla aquí. Otra vez, los Dhyani Budas tienen que ver con la tríada superior humana en una forma misteriosa que no hay por qué explicarla aquí, porque además sería muy complicado en el entendido de que al provenir de Anupadaka, por supuesto no tienen progenitores y entraríamos otra vez en un cubo muy complejo, generaríamos un debate sin tener las bases necesarias para poder contestar todas las dudas que de ahí surgieran. Los constructores son una clase llamada, como ya he explicado, los cosmocreators o los invisibles pero inteligentes masones que modelan la materia de acuerdo al plan ideal, para ellos preparado en lo que llamamos ideación divina y cósmica. Los primeros masones los llamaron el gran arquitecto del universo, colectivamente, pero ahora los modernos masones hacen de Gadú una deidad personal y singular. Aquí está hablando un poco cabalísticamente, porque de hecho muchas de las respuestas que va a dar tienen que ver en ese sentido. Vamos con la tercera página de esta entrevista. ¿No son ellos espíritus planetarios también? Pregunta otro. En un sentido lo son, puesto que la Tierra es también un planeta, pero de orden inferior. O sea, estamos en un planeta de orden inferior, la primera conclusión. Somos entonces una jerarquía humana, que estamos en un planeta poco significante, como ya lo decía Hawkins alguna vez, en una orilla de la Vía Láctea y en un universo inmenso que apenas podemos comprender. ¿Actúan ellos bajo la guía del espíritu planetario terrestre? Pregunta. Acabo de decir que colectivamente ellos mismos eran ese espíritu, insiste HPV. Quisiera que comprendiesen que ellos no son una entidad, una especie de Dios personal, solamente son fuerzas de la naturaleza actuando bajo una ley inmutable, sobre cuya naturaleza es ciertamente inútil para nosotros especular. Repetimos la pregunta. Entonces, la número 8. ¿No son ellos espíritus planetarios también? Vamos a ver de dónde vienen estas dudas y regresamos a la 7. Estamos en la pregunta 5. Entonces, los espíritus planetarios de los 7 planetas sagrados pertenecen a una jerarquía diferente a la Tierra. Ya lo contestó. Siguiente pregunta. Estos 7 espíritus planetarios, por lo tanto, nada tienen que ver en realidad con la Tierra, excepto ocasionalmente. Por el contrario, los planetarios que no son Dhyani Budas tienen todo que ver con la Tierra física y moralmente, porque de hecho ahí es como operan los agentes kármicos. Siguiente pregunta, la 7. ¿Tiene algo que ver con el quinto principio humana superior todo esto? No, no tiene que ver, pero by the way, ya que están ustedes preguntando, sí lo tienen con el cuarto principio. Entonces, recapitulando, Dhyani Chuan es un nombre genérico. Y luego viene la famosa pregunta 8. ¿No son espíritus planetarios también? En un sentido lo son, puesto que la Tierra también es un planeta. Pregunta 9. ¿Actúan bajo la guía del espíritu planetario terrestre? Acabo de decir que colectivamente ellos mismos eran ese espíritu. Quisiera que comprendiesen que ellos no son una entidad, una especie de Dios personal. Son solo fuerzas de la naturaleza actuando bajo una ley inmutable, sobre cuya naturaleza es ciertamente inútil para nosotros especular. Brincamos a la 10. Pero no son constructores del universo y constructores de sistemas como lo son los constructores de nuestra Tierra. Respuesta, seguramente lo son. Entonces los constructores terrestres son un espíritu planetario como el resto de ellos y solamente de una clase inferior. Yo diría que ciertamente sí. ¿Son inferiores de acuerdo al tamaño del planeta o inferiores en calidad? Pregunta otro. Se nos dice esto último, usted verá. Los antiguos no tenían nuestro moderno concepto, especialmente el teológico, de hacer de esta nuestra partícula de barro algo inefablemente mayor que cualquier otra de las estrellas planetarias que conocemos. O sea, si por ejemplo la filosofía esotérica enseña que el espíritu, de nuevo colectivamente, de Júpiter es muy superior al del espíritu terrestre, no es debido a que Júpiter es muchísimas veces mayor que nuestra Tierra, sino porque su sustancia y textura son mucho más sutiles, que de hecho lo sabemos, que tiene una consistencia más gaseosa, y superiores a las de la Tierra, que también sabemos que es más densa. Y es en proporción a esta calidad que las jerarquías de los respectivos constructores planetarios se reflejan y actúan sobre las ideaciones que encuentran para ellos planeadas en la conciencia universal, el verdadero gran arquitecto del universo. Aquí hay entonces escondidas varias verdades muy interesantes. Quizá la más importante tiene que ver con la consistencia de los planetas, que si lo traducimos a lo que pasa en nuestra unidad de vida, también tiene que ver
con lo que son los metales más densos o las estructuras más densas y lo muy difícil que es para la parte espiritual fluir cuando hay mayor densidad de materia. Siguiente pregunta, que es la 13. ¿El alma del mundo o anima mundi? ¿Qué es eso? Llámela así si usted quiere. Es el antetipo de estas jerarquías, que son sus clases diferenciadas. El único impersonal gran arquitecto del universo es Mahat, la mente universal. La mente es la que crea el universo. Y Mahat es un símbolo, una abstracción que asume un aspecto brumoso, una forma de entidad en todas las concepciones materializantes del hombre. Es de una belleza las respuestas y vienen tan comprimidas que muchas veces entre punto y punto hay que separarlas para tratar de entenderlas bien, que no es la intención de esta charla. Se les queda a ustedes para que lo puedan trabajar en sus logias y puedan separar entre punto y punto para tratar de comprender bien. Luego se junta lo que ya se analizó por separado y se vuelve a leer de corrido una vez que se han analizado cada una de las subpartes de este párrafo y de todos en general de las respuestas que ha hecho ella. Lo que vemos aquí en esta zona es que ya empieza a haber cierta comprensión por parte de los que están preguntando y por lo tanto a HPV entonces le resulta más fácil contestarlas. Siguiente, y aquí viene una respuesta enorme. ¿Cuál es la verdadera diferencia entre los Dhyani Budas, con los conceptos ortodoxos y esotéricos? Bueno, dice HPV, filosóficamente, una diferencia muy grande. Filosóficamente hay una diferencia muy grande. Ellos, como devas, los Dhyani Budas, superiores, son llamados por los budistas bodhisattvas. Exotéricamente son 5 en número, mientras que según las escuelas esotéricas son 7. A ver, exotéricamente son 5 en número, mientras que según las escuelas esotéricas son 7. Y no simples entidades, sino jerarquías. No simples entidades, no son individualidades, son jerarquías. En la doctrina secreta se declara que han venido ya 5 Budas y que 2 más han de venir en la raza sexta y séptima. Exotéricamente su jefe es Vajrasattva, la inteligencia suprema, o Buda supremo. Pero más trascendental aún es que Brahadara, el mismo que para Brahman trasciende a Brahma o Mahat. De este modo, la significación exotérica y oculta de los Dhyani Budas son totalmente diferentes. Exotéricamente cada uno es una trinidad, 3 en 1, manifestándose los 3 simultáneamente en los 3 mundos como un Buda humano sobre la tierra, o como un Dhyani Buda en el mundo de las formas astrales y una Rupa o sin forma, Buda en el reino nirvánico más elevado. Entonces vamos de la no forma a la forma sutil o a la forma terrestre. Por lo tanto, para un Buda humano, la parte más baja, una encarnación de uno de estos Dhyanis, la permanencia sobre esta tierra está limitada de 7 a 7,000 años en varios cuerpos, puesto que como los hombres están sujetos a las condiciones normales, accidentes y muerte, por eso es que se hace tan extenso. En la filosofía esotérica, por otra parte, esto significa que solamente 5 de los 7 Dhyani Budas, o más bien las 7 jerarquías de estos Dhyanis, que en el misticismo budista son idénticos a las superiores inteligencias encarnadas, o los Kumaras de los hindúes, 5 han aparecido hasta ahora sobre la Tierra en una sucesión regular de encarnaciones. Los últimos 2 debiendo venir durante la sexta y séptima raza raíces. Esto es, una vez más, semi-alegórico, porque la sexta y séptima jerarquías ya han encarnado en esta tierra junto con el resto, pero como han alcanzado el así llamado budado, casi desde el comienzo de la cuarta raza raíz, se dice que entonces descansan en una consciente bienaventuranza y libertad hasta el principio de la séptima ronda, cuando guiarán a la humanidad como una nueva raza de Budas. Estos Dhyanis están relacionados solamente con la humanidad y estrictamente hablando, solamente con los principios superiores del hombre. El párrafo es enorme y tiene un montón de información. Tendríamos que separarlo para poder estudiarlo con calma. Antes de terminar la charla, voy a regresar a él porque tiene demasiada información. Preguntamos, entonces, vamos con la pregunta 15. ¿Los Dhyani Budas y espíritus planetarios a cargo de los globos entran en Pralaya cuando sus planetas entran en ese estado? Comenta HPV. Solamente al final de la séptima ronda y no entre las rondas, porque deben vigilar el funcionamiento de las leyes durante estos pralayas menores. Ojo,
La pregunta, los Dhyani-Budas y espíritus planetarios a cargo de los globos, ¿también entran en Pralaya cuando manvantáricamente ha terminado el periodo de manifestación, cuando sus planetas están en ese estado? La respuesta, solo al final de la séptima ronda, es decir, no entran, es lo que está preguntando, no entran en Pralaya. Y no entre las rondas, porque deben vigilar, a pesar de que todo esté dormido, deben vigilar el funcionamiento de las leyes durante estos pralayas menores. Pralayas menores, ya sabemos que son con descansos menores y son menores en relación al gran pralaya general del universo. Detalles más completos sobre este asunto ya han sido escritos en el tercer volumen de la doctrina secreta. Todas estas diferencias son meramente funcionales, son todos aspectos de la única y misma esencia. Bueno, vamos con otra más. Pregunta 16. La jerarquía de Dhyanis, cuya función es vigilar una ronda, ¿vigilan durante su periodo de actividad toda la serie de globos o solamente un globo en particular? Esta pregunta es derivada de la anterior que ya comentó HPV. Respuesta, hay Dhyanis encarnados y Dhyanis que vigilan, es decir, que no están encarnados. Se ha hablado de las funciones de los Dhyanis. Las cosas existen para algo. De la primera categoría. ¿Qué es la primera categoría? Los encarnados. Los últimos parecen llevar a cabo su tarea de la manera siguiente. Cada clase o jerarquía corresponde a una de las rondas. Cada clase o jerarquía corresponderá a cada una de las rondas. La primera e inferior jerarquía corresponde a la primera y menos desarrollada ronda. La segunda a la segunda ronda y así hasta llegar a la séptima ronda, la cual está bajo la supervisión de la más elevada jerarquía de los 7 Dhyanis. Entonces, hay Dhyanis que vigilan con diferentes jerarquías y hay Dhyanis encarnados con diferentes jerarquías. Es lo que está contestando aquí. Bueno, la cual está bajo la supervisión de la más elevada jerarquía de los 7 Dhyanis. Por último, ellos aparecerán sobre la Tierra como también lo harán algunos de los planetarios, porque toda la humanidad se habrá convertido en bodhisattvas. Sus propios hijos, es decir, los hijos de su propio espíritu y esencia o de sí mismos. De este modo hay solamente una diferencia funcional entre Dhyanis y los planetarios. Los unos son enteramente divinos, los otros son siderales. Los primeros son llamados solamente Anupadaka, los sin padres, que es lo que ya comentaba hace un momento. Este término sánscrito aparece en una forma mal escrita en muchos lugares en todos los escritos de HPV. Su forma correcta es Anupadaka de Annon Upa, de acuerdo a, y de la forma causasiva, de la raíz verbal de paz, prodecer. Por lo tanto, este término significa uno que no procede de acuerdo a una sucesión regular, es decir, nacido por sí mismo o sin padres porque salieron directamente de aquello que no es ni padre ni madre, sino un logo sin manifestado. Esta es una enorme aclaración, por lo tanto, del traductor, que ayuda mucho a aclarar lo que significa el Anupadaka. Nos quedamos entonces con la corrección de que es uno que no procede de acuerdo a una sucesión regular, o sea, no tiene la misma sucesión natural de todo lo que normalmente podemos imaginar que lo tiene como un antecedente y un consecuente. Ellos son, de hecho, el aspecto espiritual de los 7 Logoi y de los espíritus planetarios, que son en su totalidad como los 7 Sefirots, siendo los 3 superiores abstracciones supercósmicas y ciegos de la Cábala, y constituyen el hombre celestial o Adam Kadmon. El Dhyani en el budismo es un nombre genérico, una abreviación para todos los dioses. Sin embargo, se debe recordar siempre que aunque son dioses, no se deben, sin embargo, adorar. Y luego lo va a explicar por qué no se deben adorar. Porque al final de cuentas también son dioses que tienen principio y fin. Y tienen principio y fin cuando toda la expresión macro del universo termine. Bueno, otra vez esto hay que leerlo y hay que masticarlo y digerirlo con mucho cuidado. Hay que separar las partes para poder más o menos entender qué es lo que trata aquí de decirnos HPV. Bueno, vamos ahora con lo que sigue. ¿Y por qué no? Si son dioses, ¿por qué no los vamos a adorar si son dioses? Pregunta uno por ahí. Contesta HPV, porque la filosofía oriental rechaza la idea de una divinidad personal y extracósmica. Y para los que llaman a esto ateísmo, quisiera decir lo siguiente. Es ilógico adorar a uno de tales dioses porque, como se dice en la Biblia, hay muchos señores y muchos dioses. Por lo tanto, si deseamos adorar, debemos elegir, ya sea la adoración de muchos dioses, siendo cada uno no mejor ni menos limitado que el otro, a saber, politeísmo e idolatría. O elegir, como han hecho los israelitas, un dios tribal y racial entre ellos, mientras creen que la existencia de muchos dioses ignoran y muestran desprecio hacia los demás.
considerando al nuestro como el más elevado y como el mejor Dios, el Dios de dioses. Pero esto lógicamente es insostenible, porque tal Dios no puede ser infinito ni absoluto, sino que debe ser finito. Es limitado y condicionado por el tiempo y el espacio, por supuesto, mucho mayor que el nuestro, pero sí limitado por el tiempo y el espacio. Con el pralaya, el dios tribal desaparece. O sea, cuando termina su ciclo, desaparece. Y Brahma y todos los demás devas y los dioses se funden en lo absoluto. Por esta razón, los ocultistas no los adoran ni les ofrecen plegarias, porque de ser así, deberíamos adorar a muchos dioses o hacer plegarias al absoluto, el cual, no teniendo atributos, no puede tener oídos para oírnos, porque ahí no existe nada, como dice ya la oración la oración que recitan los budistas. El que adora a muchos dioses necesariamente debe ser injusto a todos los otros dioses, por eso lo subrayé. Aunque extienda su adoración, es simplemente imposible para él adorar a cada uno de los varios. Y en su ignorancia, si elige uno en particular, de ninguna manera sabe cuál es el más perfecto. Entonces no lo estará haciendo bien. Por lo tanto, haría mucho mejor recordar que todo hombre tiene un Dios dentro de sí y un rayo directo de lo absoluto, el rayo celestial del único que tiene su Dios dentro de él y no fuera de él. Esto es súper fuerte lo que acaba de comentar. El mejor Dios al que puede uno orarle es al Dios interno, al yo superior, al Buddhi, al Atma, que es un rayo de lo absoluto. Lo tenemos entonces en el interior y debemos adorarlo, orarle y hablar con él. Bueno, esto es lo que está comentando en esta parte y está explicando por qué en esta pequeña pregunta, ella está explicando por qué no se debe hacer una adoración que ya había contestado en la pregunta 16. Otra vez es una respuesta larga, hay que separarla, hay que verla, hay que dividirla para ver exactamente qué es lo que está tratando ella de transmitir y cómo poco a poco en esta adoración uno baja necesariamente al yo inferior y ya desde ahí es como se hace una selección injusta de los muchos dioses que nosotros suponemos que existen y que nos quedamos cortos porque son muchos más, etcétera. Aquí está diciendo entonces grandes verdades comprimidas en un párrafo muy complejo. Vamos ahora con la pregunta 18. ¿Existe algún nombre que se pueda aplicar a la jerarquía o espíritu planetario que vigila la entera evolución de nuestro propio globo, tal como Brahma, por ejemplo? Responde, ningún nombre, excepto el nombre genérico, puesto que es un septenario y una jerarquía. En verdad, a menos que lo llamemos, como hacen algunos cabalistas, el espíritu de la Tierra. Pregunta 19. ¿Es muy difícil recordar todas estas infinitas jerarquías de dioses? Respuesta. No más difícil de lo que resulta para un químico recolectar los interminables símbolos de química. Si es un especialista. Sin embargo, en la India solamente hay más de 300 millones de dioses y diosas y se quedan cortos. Los Manus y Rishi son también dioses planetarios, porque se dice que han aparecido en los comienzos de las razas humanas para vigilar la evolución y que han encarnado y en consecuencia descendido sobre la Tierra para enseñar a la humanidad. Son entonces los Sapta Rishis, los 7 Rishis, que exotéricamente se dice que residen en la constelación de la Osa Mayor. También hay dioses planetarios. Esto ya lo habíamos visto en algunas partes de la doctrina secreta, incluso cuando en la doctrina secreta se menciona que justo estas jerarquías de la Osa Mayor llegaron al lago Masanovar para dictar los Vedas como una parte de sabiduría que la parte terrestre necesitaba conocer para su propia evolución bien orientada. Entonces ya venían como ciertos destellos de lo que aquí se dice. Entonces, esta pregunta que es compleja es sobre esta pregunta tiene una respuesta compleja y profunda. Hablando de que es difícil recordar las infinitas jerarquías, vuelve a insistir, siempre son jerarquías, no son dioses aislados, no son individualidades. Pregunta 20, ¿son superiores a Brahma? Respuesta 20, depende en qué aspecto se enfoque a Brahma en la filosofía esotérica. Él es la síntesis de los 7 logoi. En la teología esotérica es un aspecto de Vishnu o Vaishnavas, junto con otros más como la Trimurti, la Trinidad hindú, el Brahma, el principal creador, mientras que Vishnu es el preservador y Shiva el destructor. En la Cábala, él es ciertamente Adam Kadmon, el hombre masculino femenino, el primer capítulo del Génesis. Porque los Manus proceden de Brahma, como los Sefirots provienen del Adam Kadmon. Ellos también son 7 y 10, según requieren las circunstancias. Pero ahora podemos pasar a otra esloca de la estancia que usted quería que se explicara. Bueno, pues estamos viendo entonces el grado de dificultad que tienen estas respuestas en el sentido de que están muy concentradas, pero también el grado de luz
que nos ofrecen para tratar de develar y acomodar mejor este conocimiento y tener una profundidad mucho mayor de lo que aquí trata de enseñársenos. Vamos con la Sloka 9. Pero, ¿dónde estaba el Dhamma cuando el alaya del universo, alma como base de todo Anima Mundi, estaba en Paramarta, absoluto ser y conciencia, los cuales son absoluto no ser e inconsciencia, y la gran rueda era Anupadaka? Esta es la Sloka 9. Pregunta 1 en relación a lo mismo y del mismo grupo de las transactions de la Blavatsky Lodge. ¿Significa alaya aquello que nunca se manifiesta ni se disuelve y se deriva de A, la partícula negativa de laya, de un punto laya específico? Respuesta de HPV. Sí, etimológicamente es así. Y yo no estoy preparada para contestarle a usted de una manera u otra. Significaría lo contrario, puesto que laya mismo es justamente aquello que no se manifiesta. Regresemos. Significaría lo contrario, puesto que el haya mismo es justamente aquello que no se manifiesta. Por lo tanto, significaría que si es que quiere decir algo, aquello que no es inmanifestado. Por lo tanto, significaría, si es que quiere decir algo, aquello que no es manifestado. La única forma de explicarlo intelectualmente en los lenguajes terrestres sería aquello que no es inmanifestado. Vamos a ver otra vez la respuesta porque es interesante. Se pregunta, ¿significa alaya aquello que nunca se manifiesta ni disuelve y se deriva de A, la partícula negativa, y del haya? ¿Significa alaya aquello que nunca se manifiesta ni se disuelve y se deriva de A, alfa privativa, la partícula negativa, y laya? Sí, etimológicamente, dice. Sí, etimológicamente, aquí está la clave. Es así. Y no estoy preparado para contestarle a usted de otra manera. Significaría, si lo vemos etimológicamente, lo contrario, puesto que laya mismo es justamente aquello que no se manifiesta, laya. Por lo tanto, significaría, si es que quiere decir algo, aquello que no es inmanifestado. Dado que laya no se manifiesta, entonces a laya, a con alfa privativa, entonces podría etimológicamente definirse así. Así lo contesta HPV. Cualquiera que sea la vivisección etimológica de la palabra, es simplemente el alma del mundo. Anima Mundi es lo que demuestran las mismas palabras de la Sloka, la cual habla de alaya estando en Paramarta, es decir, en el absoluto no ser e inconsciencia, siendo al mismo tiempo perfección absoluta o la misma absolutividad. Esta palabra, sin embargo, es el centro de discusión entre las escuelas Yogacharya y Vaidamika en el budismo del norte. El escolasticismo de la última hace de Paramartha Satya algo dependiente de, por lo tanto, relativo a otras cosas y en consecuencia, desviando toda la filosofía metafísica de la palabra absolutividad a la otra escuela que la rechaza injustamente esta interpretación. Bueno, esto es entonces a la hora de pasarnos a la siguiente esloka. Ya casi voy a terminar las que seleccioné para comentar. Vamos ahora con la estancia 2 de la esloka 1. ¿Dónde estaban los constructores, los brillantes hijos de la aurora del Manvantara? ¿Dónde estaban los constructores, los brillantes hijos de la aurora, es decir, de los inicios, de los albores del Manvantara, es decir, el plano de manifestación? En las tinieblas desconocidas de su aji, johánico, villani búdico. Para Nispana, los productores de la forma, rupa, derivada de la no forma, arupa, que es la raíz del mundo. La Devamariti, madre de dioses, Adi, espacio cósmico, en el Zohar es llamado Séfira, la madre de los Sefirots, y Sequiná en su forma primordial inabscóndito. Y Shababat reposaban en la felicidad del no ser. Bueno, esto dice toda esta esloka. Comprimida, comprimidísima. Y vienen las preguntas. Pregunta 1. Los luminosos hijos del amanecer manvantárico, ¿son espíritus humanos perfectos del último Manvantara o están en camino a ser humanos en este o en el Manvantara siguiente? Uy, pregunta, ¿no? Súper pregunta. En este caso, tratándose de un Maha Manvantara, después de un Maha Pralaya, ellos son estos últimos. Son los 7 rayos primordiales de los cuales a su vez emanarán todas las otras vidas luminosas y no luminosas, sean ellas arcángeles, demonios, hombres o monos. Algunos han sido y otros solamente ahora se convertirán en seres humanos. Solo después de la diferenciación de los 7 rayos y después de las 7 fuerzas de la naturaleza, los han tenido en sus manos y hayan trabajado sobre ellos. Ellos se convertirán en piedras angulares o en desechadas piezas de arcilla. Por lo tanto, todo está en esos 7 rayos.
Pero en esta etapa es imposible decir en cuál, porque estos no se han aún diferenciado e individualizado. Entonces, la respuesta va en función de la calidad de la pregunta. Los luminosos hijos del amanecer manvantárico que vienen en esta esloka son espíritus humanos perfectos del último manvantara o en camino a ser humanos en este o en un manvantara subsiguiente. Es una pregunta ya mucho más elaborada. En este caso, tratando de un Maha Manvantara después de un Maha Pralaya, ellos son estos últimos, el Maha Pralaya, estos últimos. Son los 7 rayos primordiales de los cuales a su vez emanarán todas las otras vidas luminosas, puesto que se encuentran en un Maha Pralaya. Y no luminosas, sean ellas arcángeles, demonios, hombres o monos. Algunos han sido ya y otros solamente ahora se convertirán en seres humanos. Solo después de la diferenciación de los 7 rayos y después de las 7 fuerzas de la naturaleza, los han tenido en sus manos y hayan trabajado sobre ellos. Estos se convertirán en piedras angulares en función también de su propio desplazamiento o en desechadas piezas de arcilla. Por lo tanto, todo está en esos 7 rayos, pero en esta etapa es imposible decir en cuál, porque estos no se han aún diferenciado e individualizado. Por eso se desprenden todos del Maha Pralaya. Pregunta siguiente. En el siguiente pasaje, comentario A de esta esloka se dice: los constructores hijos de la aurora manvantárica, ya se acuerdan que estábamos aquí en esta zona de acá, la aurora manvantárica. Los hijos de la aurora manvantárica son los verdaderos creadores del universo. Y en esta doctrina que se ocupa solamente de nuestro sistema planetario, ellos como arquitectos del mismo son también llamados los vigilantes de las 7 esferas, que exotéricamente son los 7 planetas, esotéricamente también las 7 tierras o esferas de nuestra cadena. Esto está en la doctrina secreta 109. Entonces, por sistema planetario se indica el sistema solar o la cadena a la cual pertenece la Tierra. Esa es la pregunta. Respuesta de HPV. Los constructores son aquellos que construyen y amoldan las cosas a una forma. El constructor es el que le da forma a las ideas. El término se aplica igualmente a los constructores del universo y de los pequeños globos, como de nuestra cadena. Por sistema planetario se entiende solamente nuestro sistema solar. Entonces, esta pregunta es contestada de esa manera. Lo primero que aclara es qué es un constructor. Y lo segundo, cómo se aplica el término y a quién. Y luego, qué significa el sistema planetario para que esta pregunta pueda ser reencausada. Veamos la pregunta y cómo la endereza un poco HPV. En el pasaje comentario de este esloka dice: los constructores, los hijos de la aurora manvantárica, como ya vimos en esta parte de acá, son los verdaderos creadores del universo. ¿Quiénes son los creadores del universo? Los constructores, los hijos de la aurora manvantárica. La aurora, las primeras partes de la manifestación, son los verdaderos creadores del universo. En esta doctrina, entonces, ¿qué pasa en la aurora manvantárica? Es decir, cuando está terminando el pralaya y recién está iniciando el plano de manifestación. Lo que sucede es lo que dice aquí HPV. El término se aplica igualmente a constructores del universo de los pequeños globos, como los cuales forman parte de nuestra cadena. Y son aquellos que construyen y amoldan las cosas en una forma. En el pralaya se hizo todo el análisis durante este descanso de lo que va a ser el manvantara, y en esta zona, en este borde, en esta fracción a la cual se llama aurora manvantárica, las ideas tomarán forma. Esos son los constructores, es lo que está comentando aquí HPV. Esloka 2, ¿dónde estaba el silencio? ¿Dónde los oídos para recibirlo? No, no había silencio ni sonido. Esa es la esloka siguiente. Y hasta aquí llegamos, chicos, en cuanto a las eslokas. Como verán, son bastante complejas. Entonces voy a terminar la presentación esta para que podamos hacer, sin quitar la presentación, porque seguramente habrá algunas preguntas que trataremos de resolver en la medida en la que se pueda. Entonces le voy a pedir, por favor, a Emilce que abra los micrófonos por si hay alguna pregunta, observación, comentario o lo que fuere, en el entendido de que esto es solamente un agregado a lo que ya está viendo Isaac, que de hecho Isaac también quiere compartirles más adelante partes más complejas y más largas, más amplias de lo que es las Transactions Lodge, y yo lo único que hice fue nada más cubrir este espacio que es de Isaac, para que, como tiene que ver con cosas que de todos modos están viendo en esta zona, podamos en un momento dado observar que hay todavía explicaciones de mucho mayor profundidad de lo que ya se ha comentado. Bueno, vamos con preguntas. A ver, Salomón. Hola, Enrique. Gracias por todo nuevamente, ¿no? Mira, Enrique, tenía la idea de que los planetas no tenían la capacidad de influir en nosotros, o digamos, influyen.
más no. Ajá. Tenía el conocimiento de que no influían, sino que los que influían eran los devas que dirigían esos planetas. Eso por un lado. Por otro lado, los planetas gaseosos tienen más evolución o más avance que los rocosos. Pues mira, no lo dice, pero dice que hay mejores condiciones para que jerarquías más sutiles puedan habitarlos y por lo tanto conducirlos. Porque eso de que están flotando en un entorno implica la congregación de varias fuerzas para poder hacerlo. Por eso siempre está hablando de jerarquías. Ahora, en relación a tu primera pregunta, lo que influye de los planetas es toda la parte magnética. La parte magnética, bueno, influyen varias cosas, también influye la parte física, pero digamos que la parte que influye sobre las partes sutiles de los seres humanos tienen que ver con las fuerzas magnéticas de estas jerarquías, siendo mucho más importantes y más fuertes, por supuesto, las de los planetas sagrados. Es lo que yo entiendo de lo que va diciendo aquí en las preguntas que se le van haciendo. Entonces, por eso es que ella va debridando con tanto cuidado estos temas y diciendo, sí, lo físico es importante, pero lo metafísico es más importante. Y lo más importante de lo metafísico es la vinculación que lo metafísico tiene con la parte metafísica de los habitantes de este planeta simple en el que estamos todos metidos, que es el planeta Tierra, porque al final de cuentas tenemos también estos principios que al hacerse más útiles automáticamente adquieren una concatenación con las fuerzas que emanan de estos planetas. Pero yo creo que está hablando de fuerzas metafísicas, o sea, magnéticas, y por lo tanto tienen influencia sobre los seres humanos. Es lo que yo podría decirte dentro de lo poco que especulo al respecto, ¿no? Estamos tratando de especular sobre estas preguntas, sobre esta obra tan compleja. Sí, gracias, Enrique, muy amable. No, al contrario. Ángela. Sí, muy excelente todo esto y muy complejo. Muchas gracias. Como las iniciaciones, hasta donde yo sé, o hasta lo que he leído, tienen que ver con la evolución de todos nosotros y del cosmos también. Los logos evolucionan igual y obtienen iniciaciones superiores. Entonces, pensando en eso, sería por iniciaciones que el espíritu planetario de un planeta lo vuelve sagrado, porque el nuestro no es sagrado. Venus sí, pero el nuestro no es planeta sagrado. Es por la evolución del espíritu planetario en sus iniciaciones a lo largo del Manvanta. Voy a exprimir mis meninges para tratar de contestar Gracias. porque Gracias. yo creo que no viene explicado de esa forma, pero si bueno, tenemos que usar aquí aspectos herméticos, pues no hay otra forma, ¿no? Sí, tratar en función de lo que pasa acá, tratar de contestarlo en ese dilema. Okay. Lo que sí sabemos es que cuando una persona se esfuerza demasiado por pasar a otro nivel, cuando está listo, por así decirlo, tiene que abrir un portal que divide su estado actual del estado ulterior, del estado más avanzado. Y para eso se hace un rito de iniciación, como lo hacían las culturas primitivas. Es decir, hay algunas cosas que avanzan por sí mismas, por ejemplo, el devenir normal de la edad de un chico que apenas es preadolescente y cuando llega ya a esa mayoría de edad, los antiguos hacían rituales de iniciación para darle casi el certificado de ya pertenecer a la parte más de esta aurora que comenta HPV, pero de lo que sería su vida adulta. Okay. Entonces, igual pasa con los rituales de iniciación y para eso hay sitios especiales en todas las culturas que conocemos. En la cultura egipcia, del antiguo Egipto, en las culturas griegas, que todavía se pueden visitar. Tenemos la zona de Samotracia, que es una pequeña isla que está en el norte del mar Egeo Este, en la parte de arriba, que es un lío, porque hay que dar la vuelta prácticamente a todo el país, y luego hay que agarrar un barquito, y por finalmente está el sitio donde se hacían estas iniciaciones. Tenemos las otras, que son las de Eleusis, que se dividían en misterios mayores y menores, y que también quedan ya en ruinas, pero que estaban obviamente, que todavía son visitables. Y al ser visitables uno puede entender lo que ahí se hacía. Y lo que se hacía a través de los teurgas era vigilar que las jerarquías superiores pudieran autorizar, de acuerdo al nivel de evolución que tenía en este caso el Mistae, el que pretendía tener un contacto a través del teurga con lo superior, para poder pasar a un siguiente nivel. Por eso se hacían los rituales de iniciación. Eran complejos y difíciles. La gente estaba casi sin dormir y sin comer en lugares que normalmente eran
muy magnetizados en el interior de las pirámides, pero es lo que conocemos. Había cámaras interiores, cámaras superiores, eso es respecto a las iniciaciones. Yo hasta donde lo he preguntado y lo he visto, porque no se desprende de esta lectura, pero sí lo he preguntado, tiene que ver con portales. Se abren portales y se pide a los regentes, a los cuidadores, no me acuerdo cómo se llaman, hay unos ahí que cuidan y que hacen equipo para tratar de ver si esa alma está lista o no para pasar a lo que sigue, y si no está lista, pues no lo admiten. Y si está listo, pues pasa, le hacen unas pruebas y ya tienes acceso automáticamente a lo que sigue. En el caso teosófico se habla mucho de lo exotérico y lo esotérico. Ahí tenemos el portal necesario para tener acceso a conocimiento de índole superior al que normalmente puede tener acceso la mayor cantidad de la gente. Por eso tu pregunta. Entonces, ahora lo trasladamos a los planetas. Entonces, los planetas, en función de si pueden hacerse o más densos o menos densos, cosas que no sabemos, o por lo menos yo no sé, en teoría podrían alojar entonces a jerarquías más sutiles o menos sutiles. En teoría. Y si alojaran, porque aquí Blavatsky hace una enorme diferenciación. Empieza a decir, a ver, están ustedes comparando esto de los planetas, que los planetas, hay de planetas a planetas, y hay de reyes a reyes. Y pasa prácticamente en todo lo que los seres humanos observamos en el plano de manifestación. Hay océanos grandotes, hay océanos medianos, hay mares chiquitos, y ustedes están comparando aquí charquitos con el océano Pacífico. A ver, momento, todos tienen agua, sí, pero no es lo mismo. A ver, hagan un esfuerzo para entender que hay formas, hay jerarquía, hay niveles, y todo es una progresión interminable de cómo ir pasando por estos niveles hasta llegar a la parte superior. Aquí me estoy excediendo porque no sé si te contesté tu pregunta o no, pero creo que es... No, sí, sí, perfectamente. Muchas gracias. Bueno, Bueno, gracias a ti, Ángela. Gracias por estar siempre en estas charlas. ok, gracias. Ernesto, Vladimir. Sí, Enrique, muy buen tema, has seleccionado los diálogos de la Logia Blavatsky, y como decía una diapositiva tuya, de que hay que enfocarnos más en la doctrina secreta, en los estudios de Blavatsky, porque son libros inspirados por los maestros, Claro. por Tulku o por los libros tibetanos. Ya los demás que vinieron después de ella tienen más deficiencia, claro está. Enrique, solo un comentario de que las diapositivas estaban muy buenas la información, pero estaban cargadas de mucha. Podrías hacerlo para la próxima un poco más grande la letra y solo ir una pregunta por pregunta para hacer más hermoso el estudio y didáctico. Gracias, Enrique. Sí, muy buena, muy buena observación. Pero acuérdese que estoy aquí de bateador emergente, ¿eh? Este espacio es más de Isaac, y esto en realidad Isaac lo va a ver después con más cuidado, con más detalle, y esto es nomás para apoyar lo que ya viene viendo él, en el entendido de que los que preguntaron, pues preguntaron cosas que ya todos más o menos sabemos, los que hemos estado clase con Isaac. Y como verán, siempre se preguntan cosas que no están totalmente dichas en la doctrina secreta, y por lo tanto surgen dudas. Oiga usted, ¿y esto? ¿Y por qué 7? Se hacen las preguntas que pueden dar un poco de más profundidad, pero sí lo voy a tomar en cuenta. De hecho, es una corrección que se me hace frecuentemente, y bueno, la idea era pues transmitirles esto, pero bueno, tienes razón, lo tomaré en cuenta. Gracias. Carmen Meseguer. Meseguer. Yo he andado un poco de metiche en la de astrología, y como dijo Salomón, que los astros no obligan, que si los astros obligan. Hay una frase ahí muy común que dice, los astros rigen. Claro. No obligan. Sí, igual, sí. O sea que si uno trabaja sobre lo que nos están diciendo que va a pasar, puede uno evitarlo, no lo obligan. Y me da mucho gusto que me puedan escuchar, porque esta matraca ya necesito tirarla y cambiarla por otra, pero no hay de esto. Muchos saludos a ti, todo está fenomenal. Muchas gracias. El número 4 de la revista Panamericana ya salió en inglés y en español. En el número 3 yo hice un artículo de esto, de las correspondencias entre planetas, colores, pinturas, notas musicales, formas vibracionales. Es un artículo complejo y largo, es un artículo que yo escribí, está en el número 3. Acuérdense, los que quieran leerlo, está en rteosofía.com. No, rteosofía.com, ese es la página donde viene la revista Panamericana. Si no, la pueden buscar directamente por Google, Revista Panamericana de Teosofía, y se van al número 3 y ahí está
esto donde se pueden ver las correspondencias también para Salomón, porque ahí viene explicado con mucho detalle y todo muy blablaskiánicamente, ¿sí? Muy amable, muchas gracias. Emilce Gufanti, si me vas a regañar también igual que Vladimir, lo acepto. Estuvo muy cargado y muy apretado. Emilce. Bueno, yo una pregunta que tal vez es muy de kindergarten, ¿no? Pero todo esto me hizo ver que la importancia de la vida una, porque en este planeta todos estamos unidos y vibrando dentro de lo mismo, incluso hasta las jerarquías sí se podrán comunicar con energías más avanzadas, pero tienen que tener también algo dentro de lo que es nuestro planeta. ¿Está bien o estoy equivocada? Por eso el Timeo lo toca así como dice, bueno, cuando es tan alto lo alto y tan bajo lo bajo que necesitamos términos medios. Los términos medios, enlaces, escalones, son como lo que permiten que una persona pueda tener accesos periódicos, momentáneos, poco a poco. Por eso ya se comentaba la cantidad de años en los cuales vamos a estar encarnados, que poco a poco vamos subiendo porque no hay manera de llegar hasta arriba de un jalón. Eso cuesta mucho trabajo porque las distancias y los espacios son inimaginables, las cantidades de dioses que nosotros consideramos infinitos por estar donde estamos, pero que en realidad son finitos en relación a la edad del cosmos. Todo eso va contestando HPV. O sea, nos está tratando de abrir el seso para que veamos que lo de arriba es muy complejo, mucho más profundo de lo que nos imaginamos, etc. Y sí, todos estamos en kindergarten y estamos en un planeta un poco sencillito. Nos pusieron en un automóvil viejito que nada más tiene 2 marchas hacia adelante. Pero bueno, pues aquí es donde estamos nosotros bregando para poder sobrevivir, pero todos estamos en las mismas, Emilce, por eso preguntamos. Y lo interesante de la logia es que nosotros nos conectamos con los que preguntan, para que a través de lo que preguntaron, los que preguntaron, podamos profundizar más. Pero por supuesto, antes hay que acabar de ver todas las partes de cosmogénesis que vienen en la Armonía Secreta para entender bien lo que se preguntó en cada una de estas cosas. Pero sí, Emilce, yo lo veo igual que Gracias. Gracias, como siempre. Bermari. Muchas gracias por la plática, muy compleja para mí, definitivamente. Quisiera saber, ¿dónde puedo tener la presentación para darle una leída otra vez? Pues se suben no sé dónde, pero todos me echan pleito por la cantidad de cosas que meto ahí, pero al final cuando las repasan en las logias ven que es mejor que haya mucho material, porque eso les da más espacio para la discusión. Esa es la parte mal. La parte fea es que se hace muy densa la charla, pero se puede bajar de diferentes partes. Yo creo que se sube a la Federación Teosófica, ahí en ese canal, creo, todavía no sé, ya le preguntaremos a Emilce un poco más adelante, pero se sube. Hay forma de acceder a ella, ¿sí? Pero aunque fue densa, me parece que el formato pedagógico es muy bueno, o sea, la pregunta y la respuesta, ¿no? Y por otro lado, lo que quería comentar es que lo que logro entender, de lo poquito que logré entender en esta ocasión, es que finalmente esto que se dice como que entendemos y a la vez no lo entendemos por la profundidad que tiene, como es arriba es abajo, y esta idea de la unidad, porque finalmente lo que entendí es que las mismas entidades no son entidades, las mismas entidades espirituales no son entidades, sino son jerarquías, es decir, hay una unidad intrínseca, me estoy imaginando como una gran red energética espiritual que no se puede escindir. Eso es lo que logré entender en conclusión. Yo lo veo igual que tú. Son jerarquías, son grupos. Lo veo incluso hasta como leyes como ven los sociólogos, es decir, con varias desviaciones estándar hacia la derecha y hacia la izquierda. Es un grupo, con unos más avanzados, menos avanzados, todos están ahí. Funcionan grupalmente como cuando hacemos una oración por la paz o lo que sea, y nos ponemos más o menos en frecuencia, pero hay formas, incluso dentro de la jerarquía, de crecer, y supongo, usando otra vez el hermetismo, los más avanzados pasarán a otras jerarquías
más sofisticadas, y es una cadena inimaginablemente grande de escalones para llegar a la parte superior. Así es como yo me lo imagino, aunque no está preguntado directamente ahí. Siempre es bueno que vean ustedes esta obra, porque yo creo que es el tope de lo que HPV pudo compartir. Ya saben que después de eso ella desencarnó. Lo otro es el famoso tomo 3 que hizo Annie Besant, que recoge también lo último que había publicado HPV, y son como y viene mucho en Lucifer, por eso al principio los animo a que bajen Lucifer y de Theosophists de los números antiguos, porque hay unos artículos ahí impresionantes. O sea, con una brillantez, pues estaban en contacto con estos seres, entonces por eso es que tenían tan aceitado ahí el cerebro para poder entender lo que ahí se decía. Pero muy bien, gracias. Lucila. Ay, pues Enrique, pues te quiero dar las gracias porque has hecho una síntesis, o sea, nos has dado material muy profundo, ¿verdad? Para aclarar muchísimas cosas, muchísimas dudas, por ejemplo, para mí, dudas, o sea, pero es un material que hay que estudiar, ¿no? Realmente me ha servido muchísimo. Sé que tengo que Acuérdense, a profundidad. No te oigo. Porque son muy, muy densos. Lo que contesta HPV es denso. Sí, pero se puede, digo, lo puedes comenzar a tratar de profundizar, ¿no? Y me pareció muy interesante y te agradezco mucho que nos hayas dado este material de estudio, porque es un material de estudio, no lo podemos todo asimilar en la lectura que tú hiciste, pero realmente la información que nos estás pasando, o sea, la síntesis que has hecho, pues yo te lo agradezco muchísimo. Gracias, Enrique. No, yo hice una presentación que hice en Puebla de las formas de leer la doctrina secreta para estudiarla. Y había como 6 o 7, porque cada quien alguna le acomodará mejor. Y según estas formas, la que a mí más me gusta es tomar los párrafos, separarlos, analizarlos, discutirlos, casi siempre en grupo es mejor. Y una vez discutidos, cerrarlos, ver si lo que concluimos tiene algo que ver con el trozo, volver a armarlo y luego volver a leerlo de conjunto. Pero hay varias, hay formas heurísticas, formas semánticas, formas semióticas, hay varias maneras de estudiarlo y alguna le acomodará mejor a cada quien. Pero la idea es que uno le encuentre cuál es la que le va mejor a uno para poder detenerse y estar con una sola pregunta un buen rato. Porque así lo vamos disfrutando, como ir masticando 33 veces, como dicen los que saben de la alimentación, es que hay que ir poco a poco, luego lo deglutes y lo vas armando bien porque obviamente sí es un conocimiento complejo. Y bueno, Arturo Yepes, tienes nombre de guitarrista famoso. Sí, Narciso Yepes. Gracias, claro. Muchas gracias. Gusto en saludar a todos, Enrique. Gracias. Mira, lo he leído, no lo tengo bien comprendido, más bien me gustaría escuchar tu comentario. Parece ser, bueno, las estancias del Xi'an parece ser que vienen de una parte introductoria, no sé si lo leí bien, del libro del QT o QT. De los preceptos de otros, sí, lo comento. Ahora, parece ser que estas obras vienen de otros sitios planetarios, o no sé exactamente qué es cómo debo comprenderlo. Y la otra parte de mi pregunta es, ¿en qué momento es cuando el ser humano, ya nosotros, no sé si fue en la Mesopotamia, fue la primera vez que empezamos a recibir esta información de las estancias del Xi'an o del QT? Es mi pregunta, querido Enrique. Yo creo que no lo sé, pero también me lo pregunté alguna vez y traté de rastrearlo. Y lo que pude rastrear es que en algunos lados, dice HPV, que en las razas anteriores llegaron a niveles de desarrollo mucho mayores que de la que tenemos actualmente, y que recibieron también la misma información o más información incluso que la que nosotros estamos utilizando actualmente con diferentes formas de tecnología. Entonces debemos suponer que en las diferentes rondas de la raza en la que estamos ya hubo civilizaciones que han sido, por supuesto, puestas en el contexto de evolución de esta enseñanza. Y efectivamente lo que decías, hay también varias
reseñas acerca de cómo los rishis de otras constelaciones han llegado a instruir por obligación casi kármica a los de aquí, haciendo estos, ¿cómo se llama? Estos como escalones intermedios entre lo muy elevado y lo poco elevado, que por ejemplo los Vedas tienen esa función. Upanishads, Vedas, y al final de cuentas se reducen el Bhagavad Gita, pero todo va en el mismo sentido para diferentes formas de percepción de la realidad. Y son términos medios entre lo que alegóricamente están representando y lo que microalegóricamente hacia abajo nosotros podemos interpretar. Pero de alguna manera para nosotros es comer algo muy sofisticado, algo se nos queda, y la sofisticación no puede ser tan alta porque nos morimos, entonces tienen que hacerla más pequeña, y por eso hacen los términos medios, si no nos quedamos con cara de what y no asimilamos absolutamente nada. Esa es la ventaja de un término medio, como lo explica Platón. Yo es como lo veo, pero no sabemos, más bien estamos como especulando. Así es. Yepes, y sí, Yepes fue un gran guitarrista y hizo la famosa guitarra de 12 cuerdas, porque él tocaba barroco, y si lo pueden escuchar por ahí, y alguna vez escúchenlo porque tiene una música hermosa. Ernesto Vladimir. Gracias, muchas gracias, Enrique. Así, hermano, no fue en un regaño, hermano, realmente muy agradecido por la conferencia, Enrique, fue excelente cómo abordaste todo el tema, pero fue una pequeña sugerencia de aumentar el tamaño de la letra, pero el tema estuvo excelente, la conferencia también, y ojalá que se sigan haciendo estudios de la doctrina secreta más frecuente, o Odisea sin velo, o las transacciones de la logia Blavatsky, que realmente uno queda sorprendido de la cantidad de conocimiento, de ciencia, de filosofía y religión que da. Muchas gracias, Enrique. No, gracias a ustedes. Acuérdense que esta es una parte de la clase de Isaac. Vamos a seguir avanzando con él, y supongo, bueno, ya lo he hablado con él, cuando esto termine, entrará con esto mismo, pero ya estaremos como más ya habremos pasado del tercero de kindergarten, como dice Milce, para entrar al primero de elemental, EGB o primaria, en donde es esto lo que tenemos, que es como de lo más elevado, por lo menos que viene de la fuente principal que todos estudiamos. Al contrario, chicos, muchísimas gracias, y ya la próxima va a estar aquí, ya que todavía viene en vuelo. Entonces, ya lo veremos, él llega hoy por la tarde aquí a México, entonces mañana seguramente estará con nosotros en la charla que yo doy, la charla que normalmente doy de ciencia, y el próximo lunes aquí lo tenemos con todos nosotros. Y perdón por el cambio de claves, pero él me puso la clave suya y algo sucedió, algo no hice bien, que no podía yo compartir pantalla, por eso tuvimos que cambiarnos a mi Wi-Fi, a mi Zoom. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias, Emilce, por